Cali en Cali. Bueno, muy buenas tardes, profesor, gracias por estar en los micrófonos. No, el honor es mío. La verdad que estar con un personaje tan importante como tú y sobre todo con un periodista de la calidad de Óscar Corral, mi amigo del alma, un hombre a quien aprecio en sumo grado por su objetividad y sobre todo por entender la difícil situación que está viviendo la educación privada. Óscar, desde el año 1999, nos ha tenido en cuenta para programas y entrevistas como estas para hablar de la realidad de la educación privada en el país. Me siento muy honrado y la verdad que también muy preocupado frente a lo que se está presentando en estos instantes con la educación privada desde la primera infancia hasta la educación superior. ¿Cuál es el panorama hoy, doctor Luis Carlos, para que entremos en contexto y ubiquemos a la opinión pública de cuál es la situación de los colegios privados hoy en Colombia? Óscar, la verdad que tú más que nadie, y mi gran amigo, este gran maestro que está contigo, poder conocer la situación que está presentando la educación privada es volver a hace exactamente 10 años. Óscar, nuevamente la educación privada se está viendo afectada y no sabemos el por qué el Estado colombiano, en vez de lanzarle un salvavidas, porque ustedes son conocedores que para poder nosotros presentar una solicitud de costos educativos se hace directamente a las secretarías de educación, ya sean a nivel de ciudad como Cali, Palmira, en el caso de mis colegios, o a nivel departamental cuando no son municipios certificados. Qué triste traer a colación que en Cali y en Colombia se están cerrando las instituciones privadas de una manera abrumadora porque lastimosamente el Estado nos llevó a eso. No nos permiten un cobro mayor y obviamente lo entendemos porque al poder nosotros cobrar más de lo que nos autorizan, siendo el único estamento en todo el país a quien le imponen las secretarías de educación y el Ministerio de Educación los costos que pueden cobrar. Entendemos que la educación tiene que ser de calidad, entendemos que en la educación oficial hay calidad, pero la educación privada siempre está demostrando de que tenemos unos preceptos muy claros para poder albergar a casi 400,000 estudiantes y poderles brindar una educación de calidad. Te cuento, colegios se están cerrando. Y para este próximo año lectivo, Óscar, se van a cerrar aproximadamente unos 130 colegios a nivel nacional y al gobierno no le interesa. Y mucho más, cuando viene una normatividad dentro de la reforma laboral donde se le está incrementando al sector oficial, que es muy loable, no nos oponemos porque el Estado recibe todo el dinero por impuestos para poder brindarles una excelente educación y una calidad de vida a los maestros del sector oficial. Pero la educación privada no podría entrar en esa misma política y les puedo asegurar, no quiero ser ave de mal agüero ni vaticinador, pero aproximadamente de presentarse una misma propuesta para el sector oficial y privado, yo creo que un 70% de las instituciones educativas privadas del país se verían abocadas a cerrar sus puertas de manera definitiva. Nos han dado muy duro, nos han tratado muy fuerte, Óscar. Miremos nada más, y te lo digo públicamente porque eres mi amigo y estoy en el mejor noticiero en este instante. ¿Cómo es posible que llegue un predial para una institución educativa como el Colegio Mayor Alférez Real de más de 560 millones de pesos? Que lleguen unos servicios públicos que son totalmente diferentes a los que se presentan en otros estamentos de la nación. Estamos pagando nada más en el Alférez, Óscar, exactamente 25 millones de pesos mensuales por solamente energía, porque el agua la proceso yo, telefonía, brindándole la mejor opción a los jóvenes. La educación privada ya no resiste con la cantidad de impuestos que nos tienen a nosotros en este momento. Oye bien la cifra, Óscar, el 70% de la educación privada se vería obligada
a cerrar sus puertas porque no podríamos pagar lo que está manifestando el gobierno nacional dentro de la reforma laboral para el sector educativo. Y algo más grave, la pregunta del millón: ¿será que el Estado está en condiciones de recibir a los niños y jóvenes de la educación privada en sus instalaciones con las que presenta en estos momentos? Me atrevo a decir con todo el respeto que no va a poder. ¿Qué va a pasar con estos niños y jóvenes? ¿Se van a quedar en el aire? ¿Se van a seguir incrementando y volverse caldo de cultivo para formar parte de estos grupos delincuenciales que existen en las ciudades a nivel de Colombia? Muy delicado, de verdad te lo digo, muy grave. Un amigo suyo también le quiere preguntar. A ver, Iván Garrido. Claudio. Ave María, qué alegría, qué rico saludarlo, qué honor. Igualmente, doctor Luis Carlos, un gusto saludarle y escucharle en este mediodía. Usted tiene un análisis que va muy acorde con lo que yo pienso y con mi siguiente pregunta. Esa educación privada, poniéndola en la balanza con la educación pública, usted que es un hombre del ramo, que conoce del tema, con la mano en el corazón y en la conciencia, ¿cómo califica usted ambos para lo que le puedo llamar en la educación? A ver, te voy a ser muy honesto. Yo no puedo en ningún momento ir a criticar la educación oficial. Si nos damos cuenta, dos instituciones que no son del ámbito privado quedaron dentro de las 50 instituciones y están ambas en Antioquia, que son escuelas rurales como de las mejores 50 del mundo. Es decir, que la educación privada y la educación oficial podríamos manejar de que estamos a la par, una educación de excelencia. La situación la respeto y sobre todo con SUTEP y FECODE. Sí, no estoy de acuerdo con la continuidad de cese de actividades porque perjudican a los niños. Miremos el caso de los colegios nuestros, el Colegio Los Ángeles y el Alférez y el Comercial de Palmira. Trabajamos 235 días en el año, mientras que el Estado muestra de que el mínimo para poder cumplir los DBA es de 190 días hábiles. Nosotros manejamos 4 semanas más de lo que nos exige el gobierno nacional y eso genera una calidad totalmente diferente. ¿En qué nos diferenciamos? Y me parece que sería lo más importante, en que los maestros nuestros, al igual que el sector oficial, deben tener una dignidad para poder laborar y poder vivir. Pero miremos la gran posición que tiene el gobierno frente a la educación privada. Ustedes saben que siempre han querido acabarla, pero yo defiendo la educación oficial porque es una educación también que ha cambiado en Colombia. Bueno, profesor Tenorio, el tema es complejo y sumémosle otro elemento del análisis, es que desde la pandemia el índice de nacimientos de niños en el país ha bajado y ese va a ser un tema preocupante también al futuro de la educación. Cada vez menos niños en una infraestructura y sumémosle a ello, pues claro, los problemas que usted está planteando de reglamentación, de financiación, de acceso al crédito, es decir, el tema es complejo. ¿Cómo están ustedes analizando también el futuro a mediano y largo plazo con este tema de la tasa de natalidad que está bajando en Colombia? Muy grave, muy grave, muy grave. Miremos nada más, recuerda, en Manizales acabaron de cerrar el hospital infantil que era como el Club Noel, porque de enero a junio solamente llegó una mujer en estado para dar a luz. Un solo niño. A nosotros nos preocupa porque ya hoy en día los jóvenes no quieren comprometerse con traer niños a esta dimensión o a este planeta. Nos ha generado una problemática grandísima, grandísima, tan así. Te voy a ser honesto, en el departamento de psicología, cuando les damos a los estudiantes la opción de que escojan carreras que sean benéficas y que no vayan a tener problemas en un futuro cercano, oigan bien, le estamos diciendo que una de las carreras que más les va a dar y que más se está observando es veterinaria y zootecnia. Ya no se tiene niños, sino que se tienen mascotas. Que sea también la psicología y la psiquiatría,
porque lastimosamente estamos viendo un déficit de nacimientos tan grande en Colombia que ya los jardines infantiles se ven tan preocupados que muchos no tienen para este año lectivo que se inicia en septiembre posibilidad de tener niños en el grado 0 o prejardín o caminantes o párvulos. Gravísimo lo que tú acabas de decir. Colombia presenta un déficit inmenso de natalidad que perjudica también tanto al sector oficial como al sector privado. Pero lo más grave, la educación privada está en vilo en Colombia. Tú sabes que desde el año 99 hemos lanzado un SOS. Miremos lo que aconteció con un colegio tan prestante como María Auxiliadora de las Salesianas, 90 y pico de años, donde el Estado lo apoyó, donde el Estado le brindó la opción de poder seguir prestando un servicio óptimo como el que venía prestando María Auxiliadora. Y uno de los casos más lamentables, Colegio Villegas, 110 años gestando líderes dentro del campo empresarial, dentro del campo de la matemática, también le tocó cerrar sus puertas. Y si nos vamos a eso, miremos cuántos colegios a nivel nacional, pero me preocupa Cali, que es donde estamos nosotros situados, al igual que Palmira, que vienen más de 20 y pico de colegios que no van a poder abrir sus puertas. Eso me genera preocupación y qué bueno que sean ustedes, unos periodistas objetivos, unos periodistas con principios, con calidez humana, que nos brinden un apoyo y el Estado escuche lo que estamos hablando desde la educación privada, porque es una empresa que dentro de muy poco, se los digo con dolor en el alma, y Oscar conoce la trayectoria de mi familia y tú también de la educación, 80 años, por Dios, vayamos a tener que en un momento determinado también decir, hasta aquí llegamos porque no podemos continuar por la situación que está viviendo la deserción escolar. Miremos la preocupación inmensa, cuando antes se tenían 2, 3 grados, ya hoy se tiene un solo grado. Eso nos preocupa. Para sostener unas nóminas como las que tenemos, créame que lo veo muy difícil y yo sí me atrevería a decir, insisto, no como un vaticinador ni con una bola de cristal, pero la educación privada va a descansar en paz, lastimosamente, por una imprudencia del Estado colombiano. ¿Tú crees que es posible que el ministro de Educación ni siquiera haya tenido, con una invitación que le hicimos, que viniera a conocer la situación de Cali? Están nombrando, como siempre, secretarios, secretarias que no tienen ni idea de educación, que lo único que están pagándoles a ellos es un favor político para poder dirigir el principal estamento que tiene un país como Colombia. Doctor Carlos, se nos agotó el tiempo. Queremos invitarlo permanentemente en estos micrófonos de Univalle para seguir hablando de educación. Por favor. Y de verdad que los temas que usted trata con esa responsabilidad, pues nos encanta tenerlo como invitado especial, doctor Luis Carlos. Muchas gracias. Un abrazo del alma, los quiero muchísimo. Esta es su casa. Cuando quieran, por favor, apóyenos. Así será, doctor Luis Carlos. Nos vamos.